Recientemente me han solicitado que dejara constancia de algunas reflexiones sobre nuestro estilo de vida que pudieran ser útiles para nuestros hermanos y en particular para los jóvenes que esperan con ansia la convocatoria panamericana. En primer lugar, debo confesar que después de 56 años de vida como capuchino, debería haber avanzado más en el camino hacia la santidad. Me gusta usar como excusa que mis buenas intenciones fueron saboteadas cuando me nombraron obispo. La verdad es que para mí ser capuchino es lo más importante de mi vida. Dos preguntas tontas que me hacen a menudo son: ¿eres Raniero Cantalamessa? Me gustaría que así fuera santo y así de elocuente. La otra pregunta que la gente me hace a menudo es: ¿cuándo fuiste provincial? Debo confesar que los frailes de la provincia de San Agustín son demasiado listos para cometer el error de elegirme provincial. La verdad es que nunca fui ni siquiera guardián. Sospecho que fui descalificado permanentemente cuando en mi entusiasmo juvenil me opuse a los televisores en nuestros monasterios y porque mis superiores me permitieron ir a vivir entre los pobres. Esa fue una decisión audaz de su parte que causó cierta controversia en mi provincia. Sin embargo, estoy muy agradecido por esos años en el Centro Católico y el privilegio de haber vivido entre los pobres y compartir algunas de sus privaciones. Esa fue verdaderamente la luna de miel de mi vida religiosa y de mi sacerdocio. Como un relámpago en un claro día de cielo azul, a los 39 años, me informaron que el Papa Juan Pablo II me había nombrado obispo. Yo no era canonista, no había estudiado en Roma, nunca había trabajado en una cancillería, no era diocesano. Mi primera reacción fue que se habían equivocado del padre O'Malley, porque es un nombre irlandés muy común. El día que me llamaron a la nunciatura para recibir la noticia, hubo un eclipse del sol. Le dije al nuncio que sabía que eso era una señal, pero no sabía lo que significaba. Dijo que significaba que yo iba a ser obispo de Islas Vírgenes. He tratado de aferrarme a mi vocación capuchina, que es el centro de mi ser. No me deshice del hábito ni de la barba y he tratado de ser lo más fiel que he podido a pesar de mis debilidades. Intento leer cada día un poco de las constituciones como un reto para ser más fiel a nuestra vocación. Al celebrar mi hora santa o rezar el oficio, a menudo me recuerdo a mí mismo que lo hago en unión con mis hermanos de mi provincia y del mundo entero. Cuando los frailes de Capuchin College cambiaron de viernes a domingo la renovación de los votos, yo hice lo mismo para estar más conectado con ellos. Rezo por nuestros hermanos, especialmente por los que están en dificultades y por los jóvenes que están comenzando a vivir nuestro estilo de vida. Estoy muy agradecido por su valentía y generosidad. Son un regalo para nuestra comunidad. En su carta apostólica sobre la santidad, el Papa Francisco dice que los dos caminos hacia la santidad son la oración y la comunidad.
Hace un par de años me invitaron a ordenar un joven fraile capuchino en Altötting, Baviera. Allí vivió y está enterrado San Conrado. Debido a las raíces bávaras de nuestra provincia, siempre hemos tenido una gran devoción al hermano Conrado. Cuando visita su cuarto allí en el monasterio, se ven dos ventanas. Una mira al Santísimo Sacramento y la otra mira hacia el camino por donde se acercaban los peregrinos en busca de limosna, misericordia y consuelo del hermano portero. Estas dos ventanas simbolizan los dos caminos hacia la santidad, oración y comunidad. Vivimos en una sociedad muy activista, pero nuestro compromiso con la oración comunitaria, nuestros periodos de meditación y devoción personal son cruciales para nuestra vida capuchina. Sin la dimensión contemplativa de nuestra vocación, nuestras actividades pueden parecer espectaculares, pero en realidad carecen de amor y significado. Es la oración la que convertirá nuestras actividades en oración. En nuestra rutina diaria es crucial llevar a cabo un horario realista que permita tiempo y espacio para Dios. Los dos períodos de meditación que han caracterizado nuestra vida espiritual son un regalo precioso que necesita ser protegido. Parte de nuestra fraternidad debe consistir en apoyarnos mutuamente en nuestra vida de oración mediante la participación constante, el buen ejemplo a los demás, así como el tiempo que dedicamos a orar los unos por los otros. La gente se dirige a los frailes pidiendo constantemente nuestras oraciones. Y esta es una parte importante de nuestro ministerio. Pero nunca debemos dejar de orar los unos por los otros. Esta oración por los hermanos profundiza la unidad y la fraternidad entre nosotros. Debo decir que estoy muy edificado por el espíritu de fraternidad que existe entre nuestros hermanos. En nuestra propia provincia, el hermano Tom Betts y yo trabajamos muy intensamente para atraer inmigrantes a nuestra comunidad. Me alegra mucho ver la acogida que han recibido estos hermanos y la extraordinaria contribución que han dado a nuestro modo de vida, ayudándonos a reflejar la catolicidad de la Iglesia y nuestra vocación de ser hermanos universales. En un mundo tan lleno de racismo, odio, divisiones ideológicas, nuestra vocación capuchina puede ofrecer una hermosa aportación si podemos aprender a amar a los que carecen de amor. Francisco amaba a los que no eran amados, cuando amaba al leproso, al sultán, al lobo. Debemos comenzar amándonos unos a otros a pesar de nuestras deficiencias y diferencias. Cuando somos verdaderamente hermanos los unos a los otros, nuestro carisma puede traer paz y sanación a un mundo quebrantado. La competencia, los celos, los prejuicios raciales son venenosos para la fraternidad. El nuevo mandamiento es amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Él nos ama primero. Debemos aprender a amar primero, no esperar que la gente nos ame y luego corresponder. Jesús nos amó cuando todavía
estábamos en pecado. Tenemos que aprender a hacer lo mismo. Amar primero, perdonar primero, dar primero. Es la forma en que construimos comunidad. En los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la comunidad en sí misma es un instrumento de evangelización, porque cuando la gente veía cuánto se amaban los discípulos, se perdonaban, se preocupaban unos por otros, era un imán que atraía a la gente a la iglesia. Recientemente ordené 7 nuevos diáconos permanentes. Habían elegido la lectura sobre Felipe y el eunuco etíope. Me llamó la atención que cuando había tensiones y divisiones en la iglesia primitiva, los apóstoles se ocupaban de ellas de inmediato y encontraron hombres para servir a los miembros de la comunidad de habla griega. Luego, uno de esos diáconos fue enviado a los samaritanos, otro grupo que estaba al margen. Luego fue enviado a evangelizar al etíope, al africano. El círculo de inclusión siguió expandiéndose por la llamada a la fraternidad y la comunidad. La fraternidad se fortalece cuando aprendemos a amarnos unos a otros en lugar de criticarnos. La Constitución número 168 nos llama a cultivar un cariño mutuo por el cual nunca diremos a espaldas de otro hermano algo que no nos atreveríamos a decirle con amor en su presencia. Esto no contradice la obligación de practicar la corrección fraterna. La corrección fraterna no debiera ser nunca un te pillé, agacha, un ataque humillante a un hermano, sino más bien una expresión de un deseo auténtico de ayudar a un hermano a vivir nuestra vida con más fidelidad. Un fraile dominico me dijo una vez en broma: nunca he conocido a un franciscano pobre, a un dominico que supiera predicar, o a un benedictino que estuviera en casa. Por supuesto, estaba insinuando que la austeridad, la destreza en la predicación y la estabilidad monástica no siempre son tan visibles en las mismas comunidades que se jactan de estos ideales como características de su forma de vida. Todos hemos escuchado la historia de un sacerdote diocesano que visitaba un monasterio capuchino franciscano y le parecía muy confortable y comentaba: si esto es la pobreza, no puedo esperar ver la castidad. Una de las cosas que ha caracterizado nuestra espiritualidad capuchina desde el principio es nuestra adhesión al Testamento de San Francisco como documento definitorio de nuestra forma de vida. En el Testamento, como en muchas de las enseñanzas de Francisco, se proclama claramente el primado de la pobreza. La pobreza evangélica abrazada por San Francisco no es un rechazo marxista o bohemio al estilo de vida burgués. Para Francisco es cuestión de amor. Siempre digo que la pobreza no lleva al amor, pero el amor siempre lleva a la pobreza. Siempre lleva a hacerse pobre por el amado. Algunos han afirmado que en el Nuevo Testamento hay más enseñanzas de Cristo sobre la pobreza y el peligro de las riquezas que sobre la oración.
Si eso es hipérbole o no, no lo sé, pero sin embargo es muy central el mensaje del Evangelio que la actitud de los discípulos hacia las riquezas y las cosas materiales debe reflejar la virtud evangélica de la pobreza, que es humildad, confianza en la amorosa providencia de Dios, libertad de los afectos que nos apartan del amor. Chesterton dijo una vez que desde que Cristo pronunció las palabras es más difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el cielo. El mundo está lleno de ingenieros que intentan construir agujas más grandes y zoológicos que tratan de criar camellos más pequeños. A veces los frailes hacemos lo mismo, tratando de ser pobres de tal manera que no nos falte nada. La pobreza y la austeridad serán siempre valores fundamentales en nuestra vocación capuchina. Nuestras casas, carros, comida, ropa y entretenimiento deben reflejar nuestro amor por la dama pobreza. Nuestras casas deben reflejar la sencillez de la gente de clase humilde. Necesitamos una estética capuchina que dé testimonio de nuestra cercanía a los pequeños de Dios, para que los pobres no se sientan incómodos o escandalizados al entrar en nuestros conventos. Nuestra práctica de la pobreza nunca debe convertirse en una cuestión de competencia para destacar. Cuando yo era un fraile joven, hablábamos de los secretos de la orden, es decir, las austeridades practicadas por los frailes capuchinos de manera discreta, privada, secreta. Nunca he olvidado el día que llegué al noviciado y encontré una disciplina colgado en mi celda. Yo no tenía idea de que los frailes que fueron mis maestros y superiores durante 6 años de seminario menor estaban siguiendo rigurosos ayunos y penitencia corporal. Me edificó tanto su discreción como las penitencias mismas. Nuestras prácticas penitenciales nunca deben estar orientadas a impresionar a las personas, sino a nuestra manera de observar el mandato evangélico de ir a nuestra habitación y orar a nuestro Padre en secreto, y al ayunar, lavarnos la cara y mostrarnos gozosos. Una y otra vez nuestra Constitución nos habla de vivir nuestra vida fraterna entre los pobres, compartiendo sus sufrimientos con gran amor. Una de mis citas favoritas de las Constituciones es el número 147, donde, como hijos de San Francisco, estamos llamados a estar preparados para abrazar la cruz, la persecución e incluso el martirio por la fe y por el amor a Dios y al prójimo. Se nos pide que estemos dispuestos a morir por nuestra vocación, una gracia costosa. La Constitución repite una y otra vez la invitación a vivir entre los pobres. El hecho de que algunos de nuestros hermanos vivan estas circunstancias es un testimonio especial y un incentivo para todos nosotros para esforzarnos por estar más cerca de los pequeños de Dios y abrazar a Cristo en los hambrientos, los enfermos, los desamparados y los injuriados. Nuestra vocación como capuchinos siempre ha sido asumir los ministerios más exigentes. Nuestros frailes se dedicaron a las víctimas de las plagas,
En Francia, los frailes arriesgaron sus vidas actuando como el cuerpo de bomberos de la ciudad de París. Los misioneros capuchinos fueron a las misiones más arduas y lejanas. Estas aventuras por Cristo fueron acogidas con alegría y con valentía. Debemos renovar ese espíritu audaz y generoso que permitió a los hermanos asumir ministerios tan peligrosos y abrumadores. A veces escucho a obispos misioneros capuchinos lamentarse por el hecho de que ya no pueden lograr que los frailes vengan a esas misiones difíciles. Cuando nuestra vida se vuelve demasiado cómoda, responder a la llamada a una tarea exigente se vuelve aún más difícil. La nuestra es una forma de vida radical dada a la Iglesia a través de San Francisco. Para que vivamos este carisma se requiere una conversión personal permanente y una conversión comunitaria. Creo que los ejercicios en los capítulos de cada casa desempeñan un papel muy importante en el crecimiento y la conversión de la comunidad, porque en los capítulos de la casa podemos hablar y compartir sobre estos temas. También creo que hay un cierto orden que debe seguirse en la búsqueda de la renovación de nuestra comunidad. El primer paso debe ser profundizar en nuestra vida la oración, tanto individual como comunitaria. Con la oración nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. La oración también evita que nos detengamos en un activismo que parece muy provechoso, pero que lamentablemente carece de la base espiritual que necesita para dar sentido y dirección a todas nuestras acciones. Profundizando en nuestra vida de oración como hermanos individuales y como comunidad, nos posicionamos para mirar nuestra fraternidad con los ojos de la fe. No somos una comunidad epicúrea de solteros con ideas afines que se unen por conveniencia personal. Estamos llamados a una vida de fraternidad que da testimonio de la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, porque estamos reunidos en su nombre. Cuando hay grandes diferencias entre nosotros, el testimonio de lo que significa ser un hermano universal es aún mayor. Bonhoeffer dijo que Cristo llama a los discípulos a morir, como también afirman nuestras constituciones. Tenemos que morir a nosotros mismos y a vivir dispuestos a ser mártires. Formar una verdadera comunidad significa morir a uno mismo, anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Amar a los que no se pueden amar. Amar primero, darnos a nosotros mismos. Todo esto es muy difícil y requiere la gracia y la fuerza que solo proviene de una vida intensa de oración. La obediencia puede entenderse como el compromiso de trabajar en equipo, de sacrificarnos por la unidad, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Debemos trabajar para promover una comunidad fuerte de hermanos que se aman verdaderamente unos a otros, como para practicar la corrección fraterna, que sepan animarse unos a otros y celebrar los éxitos de los hermanos y lamentar sus fracasos. Como dice San Pablo, alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran.
En las comunidades débiles vemos a los hermanos alegrarse por los fracasos de sus hermanos y lamentarse por sus éxitos. La hermandad capuchino significa que debemos dejar de pelear por los primeros lugares en la mesa y empezar a pelear por la toalla, la lección que Jesús da a los discípulos en la última cena. Habiendo logrado una vida de oración más profunda, tanto personal como comunitaria, y habiendo profundizado en nuestro amor y compromiso con nuestros hermanos capuchinos, podremos entonces comenzar a examinar nuestra vida de pobreza. En la historia de la orden, las mayores peleas han sido por el aspecto contemplativo de nuestra vocación y la observancia comunitaria de la pobreza franciscana. Estos temas nos han dividido y de alguna manera han diluido el poder y el testimonio de la vocación capuchina. Con tanto materialismo en nuestro mundo, tanto codicia, tanto amor al dinero, la pobreza franciscana puede aportar enormemente a la vida de la Iglesia. La pobreza franciscana es libertad, confianza en la providencia de Dios, compartir con los pobres, seguir con alegría al Cristo pobre que no tenía dónde reclinar la cabeza. Siempre me acuerdo del capítulo en el convento que celebramos hace años en el Capuchin College en preparación por la Cuaresma. El guardián nos reunió para que decidiéramos cuáles serían las penitencias comunitarias. Nos reunimos en una de las aulas de clase, el guardián escribió las sugerencias en la pizarra y luego votamos sobre las diversas sugerencias como, por ejemplo, dejar de beber cerveza, comer dulces, ver películas, etc. El guardián hizo el recuento de los votos para anunciar qué penitencias abrazaríamos como comunidad. Pero antes de que pudiera hablar, un hermano lego, que raramente decía algo, levantó la mano y dijo: ¿no debiéramos hacer como penitencia lo que obtuviera la menor cantidad de votos? Esa frase siempre me quedó grabada. Las verdaderas penitencias son las que más nos cuestan. La nuestra es una forma de vida radical que solo tiene sentido cuando se basa en una conversión permanente que busca vivir una vida de amor radical que se expresará en nuestro compromiso con la oración, la fraternidad y la pobreza real. Para finalizar, quisiera mencionar algunas cositas que podrían incluirse bajo el título de estilo. La manera en que vivimos nuestra vida y ministerios. El Santo Padre siempre nos desafió a practicar vicinanza, la cercanía, estar cerca de Dios en la oración y cerca de los pobres y las personas a quienes servimos y cerca de nuestros hermanos en la vida religiosa. Siempre existe el peligro de privatizar nuestra existencia, volviéndonos distantes, aislados y ensimismados. Otro aspecto de nuestra vida y ministerio debería ser nuestro profesionalismo. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Ser capuchino nunca debe ser una excusa para no ser exigentes con nosotros mismos y dar el mejor servicio posible a nuestra gente, sin medias tintas. Nuestro carisma capuchino debe colorear todas nuestras actividades. Debemos estar ansiosos por compartir los valores de la vida del Evangelio con los laicos a quienes servimos.
Recientemente me pidieron que predicara en la dedicación de un enorme nuevo santuario cerca de Santo Domingo, el Santo Cristo de los Milagros. Comencé mi homilía con el saludo franciscano, paz y bien. La respuesta fue atronadora, paz y bien, santa alegría. No me sorprendió, porque sabía que muchos de los misioneros capuchinos de Andalucía que trabajaron en la República Dominicana fueron incansables en sus esfuerzos de establecer comunidades franciscanas seglares y enseñar los ideales de San Francisco a las personas a las que estaban llamados a servir. Mi recomendación final sería que nos esforcemos en todo lo que hacemos y en todo lo que soportamos para comunicar la alegría de San Francisco. Hay tanta oscuridad y tristeza en el mundo de hoy. La gente tiene hambre de misericordia y anhelo de la felicidad. No hay herramienta más poderosa para evangelizar que la alegría que proviene de un corazón convertido, un pecador arrepentido que sabe con absoluta certeza que somos perdonados y amados y que nunca estamos solos. Cristo está con nosotros, nuestros hermanos están con nosotros, paz y bien, santa alegría.